Bien, una vez que hemos llegado al... Bueno, que hemos realizado el paso anterior, el que realizamos la semana pasada, de identificar los proxies financieros y monetizar los resultados que habíamos obtenido con el proyecto, tenemos que darnos cuenta de que esos resultados que hemos obtenido para cada uno de los grupos de interés no son consecuencia enteramente de las actividades que hemos desarrollado con nuestro proyecto, sino que parte de ese resultado no es atribuible a nuestro proyecto. Tenemos que quitar la parte del resultado que, como he dicho antes, que no es consecuencia de las actividades de nuestro proyecto. ¿Por qué? Bueno, pues porque nosotros lo que vamos a medir a través del ROI es el impacto que es atribuible directamente a nuestro proyecto. Por lo tanto, sobre el resultado que hemos obtenido en el paso anterior o sobre los distintos resultados para cada uno de los grupos de interés que hemos obtenido en el paso anterior, tenemos que detraer la parte que no es atribuible a nuestro proyecto. ¿Cómo? Pues a través de los coeficientes depuradores del impacto. Son coeficientes, es decir, se aplican porcentualmente, de manera que estamos quitando un porcentaje de ese resultado para quedarnos con el impacto, entre paréntesis, puro de nuestro proyecto. Los coeficientes son el peso muerto, el desplazamiento, la atribución y el decrecimiento. El peso muerto, definimos el peso muerto como la proporción del resultado que no es atribuible a nuestro proyecto porque es esa parte del resultado que se hubiera producido sí o sí, independientemente de que nuestro proyecto se hubiera realizado o se hubiera puesto en marcha. Hay determinados resultados, tanto positivos como negativos, que se producen en los grupos de interés y que no son consecuencia de nuestro proyecto, sino que se hubieran producido porque sí, bueno, por otros motivos, pero ya os digo, que no están relacionados con las actividades que nosotros estamos desarrollando. ¿Cómo sería la manera más exacta de conseguir medir este porcentaje o esta parte del resultado que se hubiera producido sí o sí? Bueno, si pudiéramos encontrar o replicar un grupo de interés exactamente igual que el nuestro, en unas condiciones exactamente iguales a las que está viviendo nuestro grupo de interés y pusiéramos y comparáramos los resultados que han experimentado ese grupo de, o que ha experimentado ese grupo de interés o los distintos grupos de interés con nuestro proyecto con los resultados que hubieran obtenido los otros grupos de interés en los mismos o en entornos perfectamente idénticos, pero que no hubieran recibido el efecto de nuestro proyecto. Entonces, si pudiéramos comparar los resultados de los grupos de interés sometidos a las actividades de nuestro proyecto con aquellos grupos de interés que no han estado o no han experimentado los efectos de nuestro proyecto, podríamos ver qué parte del resultado es consecuencia de nuestro proyecto y qué parte del resultado no es consecuencia de nuestro proyecto. La diferencia sería la diferencia entre los resultados de los grupos de interés que no están sujetos a nuestro proyecto y los grupos de interés que están sujetos a nuestro proyecto sería el impacto realmente generado por nuestro proyecto. Claro, esto que os estoy diciendo, aunque podríamos utilizar métodos econométricos para poder replicar poblaciones, son muy costosos de realizar y aparte de no solamente costosos en términos económicos, sino también en términos de recursos personales. Y entonces, por lo tanto, normalmente estas simulaciones no se realizan. ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues podemos utilizar otro tipo de herramientas que, bueno, no son tan exactas, pero sí que nos pueden permitir obtener resultados muy similares. Como por ejemplo, bueno, pues podemos recurrir a los grupos de interés, entonces tener la retroalimentación de lo que los grupos de interés piensan que hubiera supuesto su vida, hubiera supuesto su estado
si no se hubiera puesto en marcha el proyecto que nosotros estamos analizando, o también podríamos preguntarles qué parte de los cambios que ellos están experimentando creen que se deben a nuestro proyecto y qué parte hubieran sucedido sí o sí. O también lo que podemos hacer es utilizar bases de datos que tienen pues, universidades, otras entidades o también instituciones públicas que se dedican, bueno, pues las agencias de estadística que se dedican a recabar datos y a elaborar indicadores. Esto es el comparar lo que hubiera sucedido con un indicador estadístico frente a lo que ha sucedido con estadísticas que nosotros elaboramos internamente a través de nuestro proyecto, nos puede servir para analizar la parte del resultado que se hubiera producido sí o sí y entonces poder identificar ese porcentaje que tenemos que detraer al resultado de nuestro proyecto para cada uno de los grupos de interés para determinar de esta manera qué parte de ese resultado es realmente impacto de nuestro proyecto. Por ejemplo, ahora que estamos bajo los efectos de la pandemia, pues si no tenemos capacidad para calcular el número de personas que realmente han fallecido durante esta temporada, sí que podemos comparar el número de personas que habían fallecido el año pasado con el porcentaje de fallecidos de este año o el número de fallecidos de este año y entonces ver que esa diferencia entre lo que ocurrió el año pasado y lo que ocurrió y lo que está ocurriendo ahora es consecuencia de un efecto extraño que en este caso está perfectamente identificado como el COVID-19. Entonces, en muchas ocasiones podemos utilizar pues indicadores de algún tipo de actividad o algún tipo de suceso, o algún tipo de acontecimiento o algún tipo de trayectoria que se está produciendo o que se ha producido en otras temporadas o en otros espacios de tiempo, y en otros espacios territoriales y comparar lo que ocurre en esos espacios en los que no está puesto en marcha nuestro proyecto con el espacio tanto temporal como geográfico en el que está puesto en marcha nuestro proyecto. ¿Qué ocurre con el peso muerto? Bueno, pues hay una serie de asuntos o de temas que tenemos que tener muy en cuenta cuando nosotros estemos tratando de calcular el porcentaje de peso muerto y es que hay algunos grupos de interés que son de difícil acceso. Entonces, en este caso, lo normal es que el punto muerto sea bajo. ¿Qué queremos decir con esto? Hay algunos grupos de interés que, a los que normalmente otras actividades u otros programas no llegan, pues porque no acceden a ellos o porque no les interesa acceder a ellos. En este caso, lo normal es que la mayor parte del resultado que estén experimentando estos grupos de interés sea consecuencia directa de nuestro proyecto. Estos grupos de interés a los que otros proyectos o el público en general no les presta atención, a las instituciones no les presta atención el porcentaje que tenemos que detraer del resultado que están experimentando, que no sea consecuencia de lo que nosotros estamos realizando o todas estas actividades que nosotros estamos realizando para cambiar su situación, será muy pequeño. En cambio, cuando nos encontramos, por ejemplo, con algún resultado que pensamos que el punto muerto es alto, también tenemos que valorar hasta qué punto nos merece la pena considerarlo o no considerarlo para nuestro análisis, porque probablemente los recursos que estemos empleando para calcular ese punto muerto luego no nos traen a nuestros resultados o a nuestros impactos, no nos traen el fruto que nosotros deseamos que nos traigan. Y como dije en primer momento, a través de este tipo de técnicas o de este tipo de comparativas, nosotros lo que vamos a tratar de calcular es un porcentaje, es decir, el porcentaje del resultado de nuestras actividades sobre los grupos de interés que se hubiera producido independientemente de que hubiéramos puesto en marcha nuestro proyecto. Ese porcentaje será el que tendremos que detraer
de cada uno de los resultados que hemos calculado hasta el momento actual. El segundo depurador es el desplazamiento. ¿Cómo calculamos o qué entendemos por el desplazamiento? Por desplazamiento entendemos el porcentaje del cambio que ha desplazado a otros cambios. No se aplica a todos los análisis ROI y también vamos a calcular un porcentaje que vamos a detraer de los distintos resultados que estemos obteniendo. ¿Qué queremos decir con el porcentaje del cambio que ha desplazado a otros cambios? Bueno, puede ocurrir que por el hecho de poner en marcha nuestro proyecto estemos eliminando otros cambios que se están produciendo en el grupo de interés sobre el que nosotros estamos interviniendo. Un ejemplo tipo es el que se pone normalmente para explicar este tipo de depurador, es si nosotros estamos tratando de paliar o una administración local está tratando de paliar un problema de delincuencia en un barrio determinado y pone más vigilancia, pues normalmente lo que ocurre es que aquellas personas o aquellos grupos que delinquen en ese barrio se trasladan a otro barrio. Pues, hombre, hemos conseguido eliminar o hemos conseguido mejorar las condiciones de seguridad de las personas de un determinado barrio, pero estamos perjudicando a las personas que viven en el barrio colindante donde no hemos ejecutado la misma acción de vigilancia. Por lo tanto, ese resultado beneficioso no es tal. Tenemos que quitar el perjuicio que estamos generando en el barrio de al lado. Bien, pues en ese caso calcularíamos el porcentaje en el que ha aumentado la delincuencia en el barrio colindante y tendríamos que quitar ese porcentaje al resultado de nuestro proyecto. Daos cuenta que una cosa que tenemos que tener muy clara es que si nosotros detraemos una parte del resultado por cualquier de estos conceptos, tenemos que identificarlo una sola vez. Es decir, hay en ocasiones que nosotros encontramos una parte del resultado que no es atribuible a nuestro proyecto, pero tenemos que identificar esa parte del resultado o esa razón por la que estamos detrayendo esa parte del resultado solamente una vez. Me explico, y lo vais a entender mejor cuando explique el siguiente depurador, que es la atribución. Por atribución entendemos la parte del resultado que no es atribuible a la gestión de la organización, sino que es atribuible a la actividad o a las acciones de otras organizaciones que también están realizando sus actividades, o bien sobre nuestro mismo grupo de interés o sobre un grupo de interés similar o parecido que también está ejerciendo beneficios o cambios en el grupo de interés sobre el que estamos nosotros actuando. Pues por eso os decía que si nosotros, por ejemplo, encontramos que una parte del resultado de nuestras actividades o de nuestro proyecto es consecuencia de otra organización o de las actividades de otra organización, solamente tenemos que quitar ese porcentaje y no, por ejemplo, identificar una parte del resultado de cambio como consecuencia del peso muerto. Entonces, siempre que nosotros estemos analizando la parte del resultado que no es directamente atribuible a nuestro proyecto, los porcentajes que retiramos, bien sea en concepto de peso muerto, bien sea en concepto de desplazamiento, bien sea en concepto de atribución, tienen que corresponder cada porcentaje con un único concepto o con una única razón. No podemos detraer dos veces parte del resultado por una misma influencia de otro agente, bien sea porque la agente es otra organización, bien sea porque nosotros hemos identificado que ese resultado se hubiera generado sí o sí, independientemente de nuestro proyecto, pero siempre tenemos que identificar o siempre tenemos, cuando asignemos
o quitemos una parte del resultado para calcular el impacto, solamente podemos quitar una parte del porcentaje por una única razón. No podemos identificar una razón y detraer 2 veces ese porcentaje. Bien, cuando estamos hablando de la atribución o cuando nosotros estamos tratando de calcular el porcentaje del resultado que no es consecuencia de nuestras actividades, sino que es consecuencia de otro tipo de organismos, es complicado de calcularlo. Lo más práctico es preguntar directamente a los grupos de interés, porque puede ocurrir que nosotros no seamos conscientes de que sobre esos grupos de interés se estén realizando otro tipo de actuaciones y son las propias personas o los propios grupos sobre los que nosotros estamos actuando los que nos pueden contar mejor si existen otros organismos u otros grupos que están actuando sobre ellos y también cuál es el efecto de esas actuaciones. Y como decía antes, es posible que a veces hayamos incluido parte de la atribución en el peso muerto, pero tenemos que separar perfectamente y si ya lo hemos incluido en el peso muerto, entonces no lo podemos duplicar al calcular la parte de depuración del resultado que vamos a realizar como consecuencia de la atribución. Y por último, el último coeficiente depurador sería el decremento. Está claro que normalmente cuando se pone en marcha un proyecto, los efectos de este proyecto suelen tener una mayor fuerza o un mayor impacto en las fechas más próximas. A medida que va pasando el tiempo, ese efecto se va diluyendo con el tiempo. Pues nosotros tenemos que calcular, si estamos calculando el SROI para un número de años en concreto, tenemos que ser conscientes de que en el momento en que nosotros dejemos de realizar actuaciones con nuestro proyecto, a lo mejor al principio los resultados de nuestro proyecto se mantienen, pero a medida que va pasando el tiempo, esos resultados se van a diluir. Y tendríamos que aplicar un porcentaje a los resultados como consecuencia de esa pérdida de valor que tiene lugar a través del tiempo. Ya está. Sí, lo más habitual es que, perdón que no lo había dicho, lo más habitual es que en este caso se reduzca un porcentaje fijo del resultado al final de cada año. Se establece un cálculo y en vez de ir detrayendo valor de cada uno de los resultados, se aplica al final como un porcentaje que se detrae al monto total del resultado. Por mi parte, nada más. Sí. Vamos a ver ahora sobre esto también esa visión más empírica y luego volveremos a la teoría con las otras piezas que nos quedan para cerrar la medición, que son los insumos y la memoria básicamente. Pero para que nos encaje mejor el cruce, entro a comentaros sobre lo que podemos hacer y lo que nos pasa y lo que viene a ocurrir en la realidad de la aplicación. Y empezamos, pues eso, con ese peso muerto. Quizás hay un elemento inicial que cabe reseñar, aunque seguro que ya le habéis echado el ojo, y es que ese peso muerto es de todos el único coeficiente que puede sumar. Es decir, si yo tengo una situación de desaceleración económica y generación de desempleo y resulta que estoy generando empleo y si la desaceleración me hubiera llevado a perder 3 puestos de trabajo y yo he generado 5, en verdad he generado 8. O sea, puedo pasar del 100%. El peso muerto es el único de los coeficientes que me va a permitir subirme por encima del 100%. ¿Por qué? Porque lo que me está diciendo es que hubiera pasado si tú no hubieras hecho nada. Bueno, pues que hubiéramos perdido trabajo. Luego, si en vez de perder hemos ganado, tengo que contar todo el diferencial.
de lo que hubiéramos perdido a lo que he conseguido y por lo tanto tengo 8 puestos de trabajo. Eso es lo que yo he aportado. Así pues, bueno, ese es un elemento interesante para trabajar con él. El otro es yo creo que es la pelea de lo perfecto y lo bueno. Es decir, yo con el peso muerto he tenido conversaciones, sobre todo con académicos, que llegan a decirme que hay que hacer grupos de control para saber realmente qué hubiera pasado sin ti. Bueno, que yo no lo cuestiono, es decir, que me parece maravilloso. Pero si usted espera que una pyme, un ayuntamiento o una entidad social se dedique a hacer grupos de control y que encuentre quien se deje ser grupo de control y que lo pueda financiar, todo esto para saber si exactamente he medido bien el peso muerto, pues está usted en otro mundo, porque esto no tiene sentido. Es decir, yo no puedo hacer eso. No es ni económicamente rentable, ni eso tiene defensa alguna, ni lo conseguiría en el mayor de los casos. Por lo tanto, tengo que recurrir a otras cosas. Y ahí Marta apuntaba, que decir, tendré que buscar un territorio de características similares donde no se haya hecho aplicación de medidas como las que yo estoy aplicando y por lo tanto, bueno, pues me sirve de referencia de si yo no hubiera hecho esto, hubiera pasado como en tal barrio de la ciudad o de otra ciudad. Y por lo tanto ya tengo bueno, pues el peso muerto es la diferencia que tengo ahí. O incluso puedo trabajar a nivel temporal, es decir, bueno, pues esto, una situación económica similar que era hace 3 años y actualizados todos los datos numéricos con el porcentaje que me lleve a un valor presente de la moneda, que me ponga todo en unidades homogéneas, yo puedo saber, bueno, pues comparando un momento del tiempo con otro, cuál era el peso muerto y qué es lo que he hecho yo. Y evidentemente ante eso nos pueden decir, bueno, no es la mejor solución, no es la mejor solución técnica, sí es la mejor solución práctica. Entonces yo suelo decirle a las academias y a alguna administración, haga usted un ejercicio teórico, desarróllelo sobre una hipótesis, haga un grupo de control, demuestre que esta secuencia que estamos describiendo es la ordinaria, la que se da en la mayoría de los casos y los demás ya no nos preocupamos nunca de tener que demostrar esto que usted se ha pegado el curro de demostrar. La verdad es que no hemos conseguido que lo hagan. Pero, bueno, creo que el avance va por ahí, va por intentar generar un conocimiento que sea libre, que sea colectivo y que la gente pueda aprovechar para no tener que entrar en procesos de currarte un grupo de control para saber qué hubiera pasado con el peso muerto del indicador no sé qué, ¿no? Si me voy al de desplazamiento, creo que también nos sonará que desde el principio, con el tema de las grandes superficies, yo le decía, ojo, si lo ponemos como grupo de interés negativo, pues entonces no lo llevamos a la depuración, porque ya lo estoy restando. Y si no lo pongo como grupo de interés, ahora es el momento. Ahora tendré que volcar y decirles claramente que, bueno, realmente yo estoy generando un problema que se llama desempleo en las grandes superficies y que, de acuerdo a un ratio que os comentaba que ya existe y que está estudiado, bueno, pues eso significa tantos puestos de trabajo en las grandes superficies, por lo tanto tengo que restarlo de mi impacto, ¿vale? Por lo tanto, en este indicador en concreto, o en este depurador, mejor dicho, solamente hemos elegido un relato, ya lo elegimos al principio y al elegirlo, bueno, este depurador puede tener más o menos contenido en función de si hemos introducido o no esos grupos de interés negativos. En cualquier caso, en la memoria explicamos en su momento que el grupo de interés no se metía o no entraba como grupo de interés en la medición porque lo llevaríamos a la depuración y ahora es el momento de decir esto pertenece a tal grupo que no se introdujo y que por lo tanto depuramos y depuramos de esta manera. Con el tema de la atribución esto es ya más complejo todavía. Quiero traeros aquí a colación algo que también decíamos al principio con el alcance. Cuando uno dibuja el alcance, suele dibujar el alcance y estira de la metodología todo lo que pueda, porque si la metodología lo sabe hacer, ¿por qué no lo vamos a hacer, no? Entonces, lo que ocurre
es que, bueno, la metodología nos puede medir los trozos. Puedo coger de un proyecto entero en vez del proyecto un trozo y decir, oye, vamos a ver el impacto social solo de la formación, o vamos a ver el impacto social solo de esto. Ya, y yo os decía, ojo, que tenéis que tener todos los datos con ese desglose que os permita ahora aplicarlo y sacar la información. Bueno, pues imaginaros que este coeficiente va a venir a complicaros la vida. Porque si yo he troceado y me he quedado con un trozo de mi proyecto, ahora tendré la atribución dentro de mi proyecto y la atribución con el exterior. O sea, tengo una doble atribución. Si yo solo he medido la formación en un proceso de empleabilidad, ahora tendré que ver que el hecho de que al final esa persona haya conseguido un empleo, esté trabajando y se hayan resuelto 2000 problemas de su familia, ¿tiene que ver con la formación? Hombre, por supuesto. Pero ¿cuánto? Pues habrá que ver cuánto tiene que ver la orientación, cuánto tiene que ver la intermediación, cuánto tiene que ver, claro, todas las partes del proceso, el correcto diagnóstico, la aplicación de los itinerarios dentro de la empresa. La batería es grande y me acabo de meter en el lío de tener que atribuir dos veces. Una dentro de mi propio proyecto, cuánto le toca a cada uno, y otra es, una vez tengo claro dentro de mi proyecto qué es lo que me toca, tengo que ver fuera de mi proyecto qué gente hay que ha aportado y, bueno, pues reducir en función de lo que me vaya dando. ¿Esto quiere decir no vayas nunca por los trozos? No, quiere decir que uno tiene que ser consecuente. A mí me interesa el trozo mogollón y necesito que salga, pues a por él. Pero, bueno, pues ordenemos, como decía cuando lo comparaba con la contabilidad, ordenemos esa contabilidad de costes. Vamos a cada parte de la producción y vayamos archivando la información que nos facilite en un momento dado hacer esa doble atribución, la interior y la exterior. Me voy a el último, el del decremento, y bueno, yo creo que ese como definición ha quedado muy claro. Creo que aquí lo interesante es poneros el foco en que hay, podríamos bautizar dos tipos de proyectos. Digo bautizar porque técnicamente esto no está en ningún manual. Podríamos decir que tenemos proyectos cuyo valor social y ambiental se genera desde el consumo, desde el circulante, desde la actividad del momento, y otros que son de inversión. O sea, que se generan porque yo creo una máquina capaz de crear valor social. Y entonces, ¿quién va a tener decremento? Evidentemente va a tener decremento aquellos que son de consumo, y estoy utilizando estos términos por acercarlo conceptualmente, no se llaman así, vuelvo a decir, pero creo que nos permite entenderlo muy fácil. Claro, si yo lo consumo, quiere decir que cuando se acaba lo que tenía tengo que inyectar más porque se me acabó y ya no puedo consumir. Si yo invierto, lo que tengo es algo que no deja de producir mientras yo mueva la máquina. Bueno, pues eso nos marca la diferencia entre tipos de proyectos que están actuando directamente sobre la consecuencia, que serían esos de consumo, y que sí que tienen un decremento porque exigen una inyección de recursos continua si no queremos que decaiga el resultado, el impacto. Sin embargo, si yo ahora creo una máquina capaz de generar impacto social, por ejemplo, imaginaros que creamos todo un sistema de medición sencillísimo con un programa que eleva la eficiencia de la generación de valor de quien gaste esa máquina. Y bueno, pues resulta que yo no voy a tener decremento, es al revés. Lo único es que yo tengo dos factores para la generación de impacto. Yo estoy trabajando, por una parte, cuanto mejor sea mi herramienta y mayor multiplicador tenga de impacto, pues voy a ser mucho más potente. ¿Por qué? Pues porque hago a la gente ser mucho más eficiente en la generación de los valores. Y el segundo factor, la segunda parte de la ecuación va a ser cuánta gente gasta mi herramienta. Luego puedo tener una herramienta maravillosa, no la gasta nadie, no sirve para nada, no genera impacto. Sin embargo, yo puedo tener una herramienta que es maravillosa, que este año la gastan 5, el que viene 50, al otro 2.000 y al otro 50.000.
resulta que no solamente no tengo decremento, sino que tengo una curva exponencial del copón, porque mi máquina no deja de multiplicar impacto año a año y mi decremento no existe. No solamente no existe, sino que seguramente la evolución, si yo estoy haciendo el análisis no solo de un año, sino de llegar al umbral de rentabilidad social y ambiental de ese proyecto, bueno, pues estoy consiguiendo unos resultados que aquellos proyectos que están trabajando desde el consumo, o sea, sobre consecuencias, pues no lo van a poder conseguir nunca, porque están bueno, trabajando en una acción muy directa que exige consumo de recursos continuos. Y esto no quiere decir que uno sea mejor que otro, sino que son distintos, son dos planteamientos diferentes. Esto es como decir, bueno, hay que trabajar sobre las consecuencias. Hombre, si no trabajas sobre las consecuencias, el que no come se muere. ¿Hay que trabajar solo sobre las consecuencias? Nunca dejarás de tener gente que se muere. Si no vas a las causas, seguirás generando el problema. Por lo tanto, entiendo que tiene que haber proyectos para todos y lo que no puede haber es nadie que se enfrente a la medición y como no tenga una acción directa, acabe diciendo yo no genero impacto social porque como no estoy dando bocadillos, pues no genero nada. No es cierto, es al revés, es un multiplicador de valor que puede ser mucho más potente en su resultado. Y ahora, cuando cojo el conjunto, el paquete, digo, bueno, y ahora todo esto, ¿cómo lo resuelvo, no? ¿De dónde saco yo ahora todos estos datos? Y hemos ido pintando por el camino. Bueno, pues el peso muerto lo podría sacar de esta manera, la atribución, decía Marta, con los grupos de interés, ya ponlos de acuerdo, está bien. A lo mejor puede ser para grabar una película de cine, pero creo que volvemos a tener ahí elementos que nos van a llevar a la racionalidad. Ojalá tengamos un paquete de grupos de interés con los que podamos validar todos los depuradores, especialmente el de la atribución, que es el que está diciendo que corresponde a cada uno, y veamos qué pasa. Yo os puedo contar que yo me he encontrado en un mismo momento temporal con una multinacional que me pedía bueno, pues que midieran su cartera de proveedores y esa multinacional lo que estaba diciendo es que si yo no les compro, ellos no generan valor, luego todo su valor es mío. Y por lo tanto quiero que me midas la cartera de proveedores porque me voy a apropiar del valor que ellos generan. Y en paralelo, una administración pública autonómica nos pedía que midiéramos el valor que genera toda su política de apoyo a los centros especiales de empleo, porque ellos entienden que si ellos no financian esos centros especiales de empleo, bueno, pues se mueren y no generan valor, por lo tanto el valor es suyo. Entonces ahora a mí me gustaría ver sentados en una mesa al señor de la multinacional con el del gobierno autonómico diciéndoles, mire, este de ahí enfrente, este pobrecito, que dicen ustedes que no hace nada, es un centro especial de empleo que está generando el valor, que según la administración autonómica es todo gracias a la subvención y según la multinacional es gracias a que le compra. Entonces, evidentemente, poner ahí a todos bueno, pues en buena onda, como parece una distribución pactada, yo creo que va a ser muy complicado. Entonces, ¿a dónde podemos ir a parar? Bueno, pues nosotros hicimos, pues eso, entre la UNED y NITUA, en un momento dado un estudio sobre cómo lo estaba haciendo la gente y, bueno, te encontrabas desde aquel que hace encuestas a su beneficiario y le dice, ¿verdad que yo soy el que te da de comer? Sí, bien, todo mío. Entonces, ese era uno. Y luego en el otro extremo, pues podíamos tener el pacto de los grupos de interés desde la unanimidad que no se alcanza en la vida. Entonces hubo uno que a mí me provocó mucha curiosidad y que yo lo he ensayado ya alguna vez y es bastante equilibrado, creo yo. Lo encontramos en Australia, allí se difundió mucho y lo gastaba mucha gente. Y lo que hacen es, bueno, coger cada uno de los indicadores y trabajar con ellos con la posibilidad de 4 opciones de depuración. O un 0, un 25, un 50, un 75 o el 100%. Son 5 números, son 4 segmentos. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Pactaban con los grupos de interés las preguntas
cuyas respuestas llevaban a aplicar el porcentaje. Entonces, estaban identificando las claves de definición de la atribución y en función de ello, pues conseguían hacer una distribución entre los distintos grupos de interés. Bueno, aquí el juego está en las preguntas, pero las preguntas ya no son de aquel que tiene al beneficiario y que le dice, ¿verdad que yo te he dado de comer? No, aquí ya sí que estamos pactando la pregunta, y una vez pactada la pregunta es una matriz de cálculo que ya no pregunta a nadie y que va dejando caer esa atribución. ¿Es el más exacto? Seguro que no. Pero creo que reúne una combinación interesante entre un refuerzo de los grupos de interés, o sea, hay un consenso en relación a las preguntas que van a ordenar los resultados, y hay una parte muy pragmática, y es, bueno, pues una vez hecho eso, esto va como una moto. No hay nada más que ir metiéndole datos y él va escupiendo porcentajes y hacemos esa distribución inmediatamente. Así que, como veis, después de haber batallado con el mapa de cambios, los resultados de cambios, los indicadores y los proxies, ahora resulta que tenemos 4 porcentajes que me pueden dar la vuelta al resultado de una forma salvaje, porque claro, si en la depuración salimos muy mal parados, del 100% a lo mejor acabamos siendo la explicación del 30%, o podemos acabar siendo la explicación del 120%, porque ese peso muerto a saber lo que nos viene a contar, ¿no? Entonces, bueno, ciertamente tenemos que tener cuidado con estos depuradores. Por supuesto hay que llevarlos a la memoria, hay que explicar muy bien de dónde hemos sacado los indicadores. No es nada extraño encontrarse memorias que vienen a contarnos pues cómo se ha hecho toda la depuración, pero no nos dicen cómo sacan los indicadores, los depuradores, los porcentajes que aplican, y bueno, los aplican porque ellos lo valen, ¿no? Entonces, volvemos a lo mismo. Lo que tú pones en la memoria es tu relato. Si tu relato es yo lo valgo, pues yo también lo valgo. Cierro el libro y no leo más y se acabó, ¿no? Y dicho eso, si te parece, Marta, nos vamos a ver los últimos pasos así ya con mucha agilidad, porque nos lo sabemos prácticamente. Ya veréis que no vamos a descubrir nada. Si habéis sido capaces de medir los beneficios, pues los recursos se hacen en nada, con la gorra. Y el resto pues está casi todo comentado constantemente. Entonces lo vamos a ver rápido para pasar de ahí ya a las salas. ¿Alguna pregunta antes de que hablamos lo poquito que nos queda de teoría? ¿No? Pues avanti. Una vez que tenemos ya... Sí, vale, genial. Una vez que tenemos ya los impactos generados, los impactos monetizados generados por nuestro proyecto para cada uno de los grupos de interés, es decir, tendríamos unas cuantías o unos valores monetarios para cada uno de estos resultados, de estos cambios, tanto positivos como negativos, que nuestro proyecto ha generado en cada uno de los grupos de interés que nosotros hemos elegido para hacer la medición. Tenemos que comparar esos impactos, es decir, lo que ha generado el valor monetario que ha generado nuestro proyecto, tenemos que compararlo con lo que a nosotros nos ha costado poner en marcha ese proyecto. Hasta ahora no hemos hablado de lo que a nosotros nos ha costado o los recursos que nosotros hemos involucrado para generar las actividades que a su vez han generado resultados en cada uno de los grupos de interés. Eso es lo que nos toca hacer ahora. Es decir, valorar los insumos, lo que nosotros inyectamos en el proyecto para poder generar los impactos. Tenemos que valorar
está claro, tanto los insumos monetarios como los no monetarios. Los monetarios, bueno, pues no tiene ningún problema. Es cuantificar, es contar eso, el valor de cada uno de esos insumos, que además, como viene en términos monetarios, no tiene ningún misterio. Pero claro, el problema lo tenemos con los insumos que no son monetarios, bien porque son insumos en especie o bien porque son insumos que no tienen un precio o un valor monetario asignado. Bueno, pues hay distintas técnicas de monetización y lo que nosotros debemos hacer es aplicar la que nosotros consideremos que es la apropiada. Estos son temas ya más de contabilidad, la que consideremos más apropiada, pero siempre tenemos que justificar la decisión que nosotros estemos tomando y además tenemos que insertar esa justificación o tenemos que redactar esa justificación e insertarla en la memoria. Así pues, en ocasiones pues, se pueden recibir donaciones en especie y ahí tendremos que elegir el método de valoración, o bien por el coste de adquisición al que se ha deducido una amortización en función de los años que han mediado entre que se adquirió hasta el momento actual, o bien porque decidamos valorarlo con el precio de mercado de ese bien o producto en ese momento determinado. Si nosotros tenemos voluntarios que desarrollan su actividad dentro del proyecto, a estos voluntarios nosotros no les estamos pagando dinero, entonces tenemos que decidir cuál es, porque independientemente de que nosotros no les estemos pagando, ellos sí que están realizando unas actividades o inyectando recursos dentro del proyecto, pues tenemos que decidir cómo valoramos su actividad, si la valoramos a través que ponemos un precio a su hora, que puede ser el salario mínimo interprofesional, o el que nosotros decidamos, pero siempre justificando o dando algún tipo de explicación en la memoria al criterio que nosotros hemos elegido. Lo que sí que tenemos que tener muy claro es que tenemos que ser racionales y tenemos que ser transparentes, de manera que si nosotros estamos utilizando varios insumos que se están aplicando a distintos proyectos, tenemos que calcular más o menos porcentualmente qué cantidad de esos insumos o esos recursos se están aplicando a nuestro proyecto, porque en muchas ocasiones hay personas dentro de la organización que están trabajando en 3 proyectos al mismo tiempo. Bueno, pues utilicemos el criterio que utilicemos para asignar la cantidad de recurso que estamos aplicando a cada uno de los proyectos. Tenemos que tomar una decisión y incluir o justificar la decisión que hemos tomado a través de la memoria. Luego, es mucho más fácil, en algunas ocasiones hay algunos grupos que sí que intentan calcular los insumos para cada uno de los grupos de interés. Es bastante complicado, es mucho más sencillo si nosotros calculamos el valor de los insumos para el proyecto en general, independientemente que luego pues, se compartan recursos con los otros proyectos y apliquemos el porcentaje también como si fuera un depurador de ese trabajo que se está realizando en común con varios proyectos, pero lo más sencillo es calcular los insumos totales o el valor de los insumos totales y tenerlo ahí como una entrada de recursos dentro del proyecto. Otro tema que hay que tener en cuenta y sobre todo, bueno, tener en cuenta, más que tener en cuenta, no es un valor que no se debe incluir dentro del cálculo. Y es que en ocasiones existe confusión porque si nosotros si nosotros ponemos en marcha un proyecto y este proyecto afecta directamente a un grupo de beneficiarios que trabaja dentro del proyecto, nosotros no podemos calcular ese tiempo o esos salarios de
de esas personas o de esos grupos de interés como insumos, sino que realmente esos son resultados del proyecto. Entonces hay que tener muy claro qué parte es inyección de recursos dentro del proyecto y qué parte son resultados. Y el trabajo que se genera para grupos de interés del proyecto, eso no es nunca un insumo, sino que eso siempre es un resultado del proyecto. Y ya está. En cuanto a los insumos, simplemente esto, cuando viene ya valorado en términos monetarios, es inmediato, pero tener en cuenta que si se trata de algún recurso que no tiene, que no tiene un valor monetario claro o no viene expresado su valor en términos monetarios, tenemos que identificar qué metodología vamos a utilizar para valorarlo, y luego hay algunos casos de intangibles que también deberíamos elegir algún criterio para poder calcular su valor en términos monetarios. Raúl, todo tuyo. O termino. Termina y vamos con el bloque ya. Vale. Ahí. Bien. Por lo tanto, tenemos por una parte las entradas de recursos, es decir, los insumos en valor monetario del proyecto, y tenemos por otra parte los impactos o resultados del proyecto, resultados del proyecto también en términos monetarios. Pues en teoría, si lo calculáramos así a lo bruto, restaríamos de los resultados los insumos. Pero lo que ocurre es que tenemos que tener en cuenta en qué momento del tiempo se han generado esos resultados y también en qué momento del tiempo se han inyectado esos recursos, esos insumos dentro del proyecto. Por lo tanto, tendríamos que calcular el valor actual de los resultados o de los impactos del proyecto y el valor actual de los insumos del proyecto, y una vez que tenemos tanto insumos como impactos calculados en un momento homogéneo del tiempo, pues ya podríamos hacer la diferencia. Así pues, tendríamos, si calculáramos en términos absolutos, el valor actual de los impactos menos el valor actual de los insumos. Pero como el ROI es un porcentaje, es un coeficiente, pues no haríamos esta resta para calcular el valor absoluto, sino que para calcular el valor porcentual o el resultado o la rentabilidad social del proyecto, lo que haríamos sería un cociente entre el valor actual de los impactos y el valor actual de los insumos, el valor actual de la inversión. Y ahí tendríamos ya calculado la tasa ROI o la rentabilidad social de nuestro proyecto de inversión. De nuestro proyecto de inversión, perdón, de nuestro proyecto social. Cuando nosotros queremos, por último, cuando nosotros, tampoco quiero entrar mucho en este tema, pero si queremos calcular el valor actual tanto de los insumos como de los impactos del proyecto, podemos utilizar distintos valores, distintos coeficientes. Lo normal es utilizar como tasa de actualización, es decir, la tasa que nos permite trasladar o valorar impactos o insumos en un momento determinado del tiempo. Lo normal es calcular o utilizar el coste de oportunidad o el coste de capital de la organización, es decir, lo que nos supondría tener invertido un dinero o a lo que renunciaríamos por tener invertido nuestro dinero en la organización. Bueno, se pueden aplicar distintos coeficientes para calcular el valor actual de un valor monetario, de un impacto o de un insumo, pero siempre tenemos que, como he dicho siempre, si optamos por una tasa de actualización determinada, tenemos que justificar por qué lo hemos hecho y cuál es la que hemos elegido. Y por último, para terminar, una vez que hemos calculado este valor, es muy interesante no simplemente calcularlo y dejarlo ahí, sino podemos también utilizarlo para analizar la sensibilidad que tiene el proyecto a distintas variaciones. Y sobre el valor que hemos calculado podemos observar cómo distintos cambios
en distintos parámetros o en distintas variables que nosotros hemos utilizado para calcular los valores tanto del impacto como de los insumos, como las variaciones de alguna de estas variables que hemos utilizado o que han participado en el proyecto, los cambios de valor, cómo influyen o cómo varían el valor final o la rentabilidad final de nuestro proyecto. Y luego también es interesante calcular el plazo de recuperación de la inversión, es decir, nosotros podemos calcular una vez que tenemos el valor actual de los insumos, podemos ver cuántos años tardaríamos en recuperar esos insumos a través de los impactos, del valor de los impactos sociales que estamos generando con nuestro proyecto. Esto simplemente que lo tengáis en cuenta, porque no queremos alargarnos en este tema. Y además del análisis de sensibilidad y del cálculo del plazo de recuperación de la inversión, es muy interesante utilizar el ROI no solamente como una herramienta de medición, sino, como llevo diciendo desde el principio de este curso, utilizar el ROI como una herramienta de gestión. Es muy interesante el tener en cuenta el efecto que nuestras actividades o nuestros comportamientos como organización o como proyecto ejercen sobre cada uno de los grupos de interés que tiene nuestro proyecto o nuestra organización. El tener un ROI previo a la puesta en marcha de un proyecto nos permite observar si realmente lo que nosotros estamos haciendo se corresponde con lo que pensábamos que íbamos a hacer. Si el impacto que estamos generando en cada uno de los grupos de interés es el que pensábamos o no. ¿Eso qué nos permite? Bueno, pues conocer mejor cómo funcionamos y conocer también mejor el valor que estamos generando o que no estamos generando en cada uno de los grupos de interés. Puede que aparezcan grupos de interés que nosotros no teníamos previstos, puede que aparezcan resultados diferentes a los que no teníamos previstos, y entonces sobre esos cambios respecto a nuestra previsión inicial, nosotros podemos o reformular el proyecto o también utilizar el ROI, todo depende del motivo de esas divergencias, utilizar el ROI como una herramienta de control que nos permite identificar aquellos puntos frágiles de nuestro proyecto y bien detraer recursos de esos puntos, o si pensamos que es interesante y que no hemos dotado esos puntos con los recursos suficientes para generar el impacto que nosotros queremos generar, incluir más recursos. Bien, con esto yo creo que termino. Muy bien. ¿Sí? ¿Vale? Perfecto, pues nada, pocas cosas ya. El comentar que, bueno, desde luego, Marta ya ha hecho mención, pero ojo con los insumos. Los insumos en más de un momento puede ser un insumo, es decir, ¿cuántos proyectos hay que son una subvención? Entonces solo tengo una inyección y desde esa inyección que tengo desarrollo todo el proyecto. Bueno, pues si solo tengo uno, no nos metamos en berenjenales de intentar saber qué parte del insumo va a cada parte del proyecto si no estamos teniendo, bueno, pues, un seguimiento, como acabo de decir hace un ratillo, de cómo se aplican los recursos para conseguir determinados beneficios. Sí que puede darse el caso. De hecho, hay una medición que os he mentado varias veces, la que hicimos con CER. Bueno, pues CER tenía alguna línea de trabajo que venía financiada por una entidad y otras líneas por otra. Y era tan directo a esa línea de trabajo, y además estaba claro que si no estaba esa financiación, esa línea de trabajo no la iba a realizar esta entidad, que, bueno, sí que podíamos llegar a separar esta actividad con esta inyección de dinero
podría representar esta magnitud del valor general calculado. Y ojo, esto dicho así tiene aún detrás, bueno, pues cierto error de qué pasaba con todos los otros recursos que no eran dinero y que a lo mejor estaba poniendo la entidad. Que cuando yo digo todo se paga por esa subvención, pues tengamos claro que es todo, porque si no es todo empezamos a tener problemillas, ¿no? Pero bueno, al menos sí que podría ser. Hay incluso casos en los que el insumo no está tan claro y lo que se hace es hablar de la distribución del valor social, pero no del impacto. El impacto viene cuando ya hemos depurado. Antes de la depuración es el valor social y ambiental. Bueno, pues hay veces que es fácil decir el valor social de esta parte es esta. ¿Por qué? Porque la parte de generación sí que la tenía dividida, pero la de los insumos no. Y entonces, como no voy a meterme a dividir unos insumos que no tengo controlados, lo que hago es, antes de meterme en el ratio, coger todos los beneficios generados y separarlos por los proyectos o por los procesos que sí que tenía separados. Pero luego, cuando voy al ROI, me voy al ROI sobre el conjunto, porque no tengo los insumos. O sea que, como veis, ya ahí empezamos a trabajar con la información para conseguir aquello que estamos buscando, que cada uno en su propósito sabe lo que estaba buscando. El grupo 4, que fue el que fue más directo, es el que nos decía, no, yo solo quiero justificar ante el financiador, pues evidentemente se va a meter en pocas cosas que no tengan que ver directamente con el ahorro de costes de la administración pública que ha financiado. ¿Alguna cosilla más? Bueno, pues cuando ya tienes el ROI, percataros, y creo que también lo comentamos, de que el ROI es un paralelismo al ROI financiero. Es el rendimiento de una inversión, en un caso es social y en otro es financiero. Bueno, si queremos hablar de la gestión del valor social y valor ambiental como valor económico, es una buena oportunidad de tener dos datos homogéneos que se pueden sumar. Y el ROI más el ROI nos da un índice superior al que da solo uno de ellos. Y, por lo tanto, bueno, podemos trabajar y gestionar ambos indicadores como suma. Es el principio de una contabilidad integral, que sería el destino final, y esto ya entra dentro de a por ello vamos y entre todos lo conseguiremos, el destino de esa contabilidad con los tres valores. Comentar que también ha quedado yo creo que claro, pero por el camino en más de un momento yo hablaba de las horquillas. Si tienes dudas, hazte una horquilla. Mira a ver cuál sería el valor máximo y el valor mínimo, que cuando tengamos el índice, bueno, pues ahora ya tenemos el índice. Entonces, esa validación que nos comentaba Marta es acudir a las horquillas. Si habéis montado la hoja de cálculo bien, esto no tiene ni, vamos, son minutos. Te vas a donde estaba la horquilla, mueves el indicador, te vas al indicador, se mueve el quinto decimal, nos reímos un rato y seguimos. Entonces, ese trabajo previo de ir fijando horquillas nos va a facilitar la validación, bueno, pues de forma muy ágil, ¿no? Ya cerrando, dos cosillas. Una, cuando se termina la memoria, se suele poner un apéndice de propuestas de mejora. Es decir, después de conocido la teoría del cambio y cuantificada, monetizada y depurada, hemos encontrado con toda seguridad determinados elementos que si cambiáramos el resultado, el impacto sería muy superior. Y además, como incluso a lo mejor hemos jugado con ello con horquillas, sabemos perfectamente dónde podrían estar los ejes de cambio. Eso es las propuestas de mejora y engancha perfectamente con ese seguimiento, que además nos lo ponía Europa como condición. Quiero que midáis en la teoría del cambio, quiero que midáis con los grupos de interés desde la transparencia y para el seguimiento. Ahora que ya tenemos hecha la medición, seguramente acabaréis seleccionando un grupo pequeño de indicadores que son los significativos, son los que explican en mayor proporción el valor final y montaréis un cuadro de mando con esos indicadores
para llevar un seguimiento que os permita pues maximizar el resultado social y ambiental, igual que las empresas han estado toda su vida maximizando el beneficio del capital. Bueno, pues nosotros también queremos maximizar, claro que queremos. ¿Cómo no vamos a querer generar el mayor impacto social y ambiental? Por lo tanto, nos vamos a los indicadores, montamos el cuadro y los seguimos y los acompañamos en el proceso para ir corrigiendo errores de aplicación e incluso errores de diseño. Y ahora sí, aquí cerramos todo lo que es el proceso de medición y nos vamos a las salas para intentar abordar en cada uno de vuestros grupos. Está claro que no tenemos todo el paquete de indicadores, de proxies y demás. Cojamos los que tenemos, trabajemos con esos, tomemos decisiones de cómo haríamos esos depuradores. No vamos a llamar a los grupos de interés ni nos vamos a poder hacer nada de todo eso ahora, pero sí que vamos a indicar, este sería nuestro proceso, en este proceso nuestro llegaremos aquí y por lo tanto, bueno, pues terminaremos con esa memoria que, bueno, no necesitamos redactar en este momento, pero sí nos traerá a colación pues temas que ya habéis identificado que pueden ser los significativos para montarse un cuadro de mandos.